Bueno, continuamos con estos temas de ley natural y soberanía y había propuesto para hoy hablar del positivismo, lo que se suele denominar ius positivismo. Y bueno, es un tema un poco amplio. A mí me gusta la definición pura que tiene el Black's Law y otro tipo de diccionarios jurídicos. En el diccionario pues, en el que he estado trabajando, voy a ver la definición simple. A ver. Sí, bueno. Básicamente es una filosofía que se opone al naturalismo. El naturalismo, como he explicado, es el derecho natural, pero voy a coger más bien la cámara, la invierto como me resulta más fácil, ¿vale? Y a ver, y así es un poco más didáctico explicar cosas, ¿no? Había explicado lo que se denomina ius naturalismo, ¿sí? Que comúnmente se llama ley natural o derecho natural, que habla, que es el principio de la esencia, ¿no? Entonces nosotros somos seres divinos y los seres tienen unas propiedades, ¿sí? Lo que le es nato, y hay una palabra nato de lo que es natural en él. Algunos sostienen que el prefijo viene de los nether, ¿sí? Que eran los seres sobrenaturales de la cultura antigua egipcia, es decir, los dioses, lo que llamaríamos según la lengua griega. Bien, entonces, este principio sostiene que mientras no causes daño ni pérdida, nadie tiene que interponer más normas ni leyes. Entonces, no causar daño, ¿sí? Ni tampoco causarle a nadie pérdida. Yeshua, Jesús habría dicho, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Bien, entonces, a partir de ahí se podría decir que la sociedad puede, o los pueblos, definían ciertas pautas o ciertas normas, como podemos tener, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos. Y hay otras normas que tenían diferentes culturas. Casi todo partía de conceptos dados por los dioses, ¿sí? Si nosotros miramos el libro del Éxodo, en la Torá, ¿sí? En el Antiguo Testamento, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, ellos definen que son ángeles de la deidad llamada Jehová, quienes le dan a Moisés estos mandamientos. Entonces, como proceden de los dioses, tienen la jurisdicción mayor, ¿no? Entonces, si uno se va al código de Hammurabi, que es una combinación o es digamos, lo que hoy día llamaríamos un canon de los sistemas jurídicos de Mesopotamia, ¿no? También los egipcios tenían algo parecido, pero digamos que los de Mesopotamia eran un poco más organizados y también estaba lo de Manes, ¿sí? Lo que ellos llaman el primer humano, por así decirlo, que habría recibido las leyes de el Dios Supremo, en ese caso Brahma, ¿no? Entonces tenemos todo esto, que es el hecho de que como seres divinos, ¿no? Tenemos cosas que no son propias, ¿ok? Entonces cosas que no son propias, bien, que es la eterna esencia, ¿sí? Los atributos en general. Luego está la parte de la estructura del cuerpo. Cuando hablamos de términos de mente, hablamos también de lo que tiene que ver con el intelecto, ¿sí? Por eso se habla de los derechos, el copyright o los derechos de propiedad, porque proceden de tu mente, son una creación tuya, o las cosas que tú has fabricado. Tu cuerpo, porque es tu propiedad, lo has poseído, entonces tú tienes una posesión permanente sobre el cuerpo, ¿bien?
En término indirecto, tus hijos, ¿sí? De hecho son una extensión biológica tuya. Y luego está el sitio donde tú permanentemente estás. Estás ahí, 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 ahí. Entonces llega un momento que es como si fuese una extensión tuya, ¿sí? El lugar donde tú te mueves. Entonces, estas son las cuestiones naturales. Esto es propio de ti y nadie te lo puede quitar porque todo esto es otorgado por los dioses. No hay jurisdicción mayor sobre los dioses. Entonces, esa es la jurisdicción natural, ¿sí? Lo real. Luego está lo que inventan los hombres, ¿no? Entonces, los hombres establecen una serie de normas. Estas normas tienen que ajustarse a las normas de los dioses, ¿ok? Entonces, si sencillamente no debes hacer daño a nadie y tú le haces daño a alguien, entonces el pueblo debe de definir qué hacer con base en eso. Entonces se genera unas legislaciones para definir qué se hace. Si eres, por ejemplo, una de las leyes capitales, ¿sí? Sería el asesinato o la decapitación o ahorcarte, o que fueses expatriado, ¿sí? Te destierran o eres asesinado. Entonces eso sería una pena capital. ¿Por qué? Porque has causado algo en niveles que no se pueden reparar y el único reparo es ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Entonces eso sería lo máximo. Después, a partir de ahí, es la compensación. ¿Sí? Entonces tú causas un daño y dependiendo del nivel del daño generas una compensación. Si has causado una pérdida, entonces si la pérdida es X, pues tú tienes que devolver X multiplicado por 4, por decir algo, ¿no? Si, si has causado un daño, entonces tú, lo que hacían muchas culturas es que tú te debías a esa persona durante un tiempo. De que venía la servidumbre, ¿no? ¿No? Entonces alguna persona se ofrecía para servirle a alguien hasta cubrir una deuda, ¿vale? Porque él no tenía capacidad económica, digamos, de solucionarlo. Si tuviese una capacidad económica, podía partir de su propiedad, ¿sí? Entonces lo que él gana, lo que está dentro de su círculo es su propiedad. Entonces puede ser ganado, puede ser especias, puede ser fruta, puede ser cebada, puede ser cereales, puede ser minerales, puede ser muchas cosas. Él las puede utilizar dentro de su esfera, ¿sí? Para compensar un daño que él pudiese haber causado. ¿Qué ocurre? Que hace un tiempo, ¿sí? Hace varios siglos, se empezó a establecer bueno, digamos que ha sido progresivo desde especialmente el Imperio Romano, ¿sí? De adscribir al individuo, a la esfera del individuo, una serie de normativas, ¿vale? Entonces se pone una serie de normas que no tienen nada que ver con el derecho natural. Y entonces, por ejemplo, ponen normas sobre el suelo, ¿no? Y esto se ve que empieza con los romanos, con el Sacro Imperio Romano. O sea, primero con el Estado romano, el imperio, etcétera, después el imperio germánico, bla, bla, bla. Pero empieza con los romanos. ¿Sí? Luego se extiende a Europa hasta lo que son las monarquías, especialmente el asunto de Gran Bretaña, ¿no? Eh, con los romanos tenemos, lógicamente, el Vaticano, lo que después se llama Vaticano, ¿vale? Y de ahí, pues, había otra extensión de los romanos, que es lo que llamaríamos la nobleza negra, ¿sí? Que es de donde viene ¿cómo se podría decir? El sistema mercantil marítimo, ¿sí? Dutch, holandés, ¿sí? Entonces, ellos parten pues del concepto romano, ya está británicos, y estos son los principales, ¿no? Entonces se inventa una serie de normas, como ya he estado explicando, que cuando uno las ajusta al derecho natural no tienen razón de ser. Por ejemplo, impuestos.
¿sí? Ellos ponen impuestos sobre la renta, impuestos sobre el suelo, impuestos sobre el agua, impuestos sobre el aire, impuestos sobre el sol, impuestos sobre cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Esto no tiene ningún sentido respecto del derecho natural, porque no puedes imponerle nada a nadie ni puedes estarle cobrando por cuestiones que son naturales. Es decir, este es mi suelo y estoy aquí tranquilo, esta es mi esfera de realidad. Yo no te estoy causando daño a ti. Entonces, ¿por qué tú me quieres sustraer algo si no hemos convenido en ningún tipo de sustracción? Entonces, tiene que haber un acuerdo entre ambas partes, ¿sí? En las que digamos que compartimos algo, pero no tiene ninguna coherencia. Esto. Entonces, ellos se inventan una enorme cantidad de cuestiones para buscar mantener la esclavitud sin que suene a esclavitud. Sí, esa es una de las estrategias, es cómo podemos esclavizar sin que suene, ¿sí? Como que estamos esclavizando. Entonces hay que utilizar otro tipo de palabras, otro tipo de conceptos, pero que parezca como que no es esclavitud. Nosotros observamos, ¿no? En la esfera de la realidad, por lo menos en este mundo, ¿no? Que está el aire, ¿sí? Está el mar, las profundidades del mar, ¿sí? La tierra y lo que sería el suelo o la capa que la recubre. Entonces cada una de estas instituciones se va inventando, ¿no? Que tienen control sobre, o una jurisdicción sobre estos lugares, ¿no? Entonces, en cierto punto, como expliqué, el Vaticano, que en ese entonces no era Vaticano, sino el Sacro Imperio Romano controlado desde Roma, se inventa que, vamos a llamarle papado, ¿sí? Lo que ellos llaman erróneamente la iglesia, es dueño de la tierra. Entonces, lo que hacen los venecianos es decir que ellos son los dueños del mar, ¿vale? Y lentamente pues van buscando formas en las que dominen, para que parezca como que no hay aquí ningún conflicto. Y ellos dicen, bueno, las naciones, los estados, tienen el control sobre esto, ¿sí? Sobre el suelo, pero no sobre la tierra, ¿vale? Y así sucesivamente van inventando cosas que son anti-ley, porque como hemos observado hace tiempo, hablando sobre la, la posesión de tierras, ¿sí? No se puede poseer nada que tenga que ver con el aire, porque es de todos, ¿sí? El mar es de todos, los recursos, la zona de costas es de todos, ¿sí? Los ríos son de todos, o sea, hay cosas que no se pueden decir que sean de todos, o sea, que se puedan poseer. Luego hay cosas que se pueden poseer individualmente, como son los animales, ¿vale? Entonces, para poder hacer de lo ilegal algo legal, lentamente empiezan a inventarse cosas, ¿sí? Que suenan, que parece que son reales, pero que no lo son. Y crean toda una jerarquía normativa para lentamente ir anulando eso. Entonces ellos erróneamente, o sea, le diga que es un fraude, pero lo llaman positivismo, ¿sí? O use positivismo, porque positivo no tiene absolutamente nada. Positivo es para los poderes fácticos, pero para la gente no es positivo en absoluto. Porque si un individuo está tranquilo en su esfera de realidad, ¿sí? E interactúa con otro en su esfera de realidad, entonces aquí hay una interacción entre dos, ¿no? Es su espacio. Este no le causa daño a este y este no le causa daño a este. Entonces cada quien que vive es soberano de su propia realidad. ¿Qué ocurre? Como hay otros individuos, ¿sí? Que se creen que tienen, que son mejores, entonces ellos quieren dominarlos a ellos, y como no pueden, entonces empiezan a inventarse cosas, y decir, entonces mira, aquí, esto de aquí, es mío por X, Y, Z razón. Entonces se inventa una cuestión donde supuestamente él tiene derecho, un derecho divino de gobernar, entonces él establece que esto es de él. Bueno, ¿quién le va a refutar? La mayoría de personas que están en lo suyo no saben de letra, no, perdón, no saben de ley, quiero decir, y no entienden el trasfondo. Luego está este otro aquí, que también se cree que es dueño, entonces él se inventa normas ABC para dominarlos a ellos y también para dominarlos a ellos.
¿Vale? Entonces él dice que tiene un derecho a gobernar porque es un derecho de sangre. Y él dice que tiene un derecho de gobernar porque es un derecho, porque es el representante, es el poder temporal. ¿Sí? Bien, entonces ellos se van inventando cosas según les vaya surgiendo y empiezan a crear una serie de normas. ¿Sí? Que la norma, norma, norma. Entonces, ahora no es solamente esto, ahora también es esto, y ahora también es esto, y ahora también es esto, y ahora también es que todo esto presuntamente es de ellos. Pero entonces, como no encuentran manera de poder tomar control del propio cuerpo, ¿sí? De ahí el asunto este de los pinchazos que le han metido a la gente, para tomar control también sobre el cuerpo, crea una serie de cosas donde cada sección, de un modo u otro, les daría a ellos jurisdicción. Y eso nos lleva a la cuestión de la ficción jurídica. Como no pueden tomar control sobre ellos, entonces se han inventado un doble. ¿Sí? Ahora lo voy a poner con negro. ¿Sí? Se han inventado un doble respecto a una persona. ¿Sí? Como si fuese tu sombra, un ser no real, que es la ficción jurídica. Y esa ficción jurídica, pues tiene tu mismo nombre, tiene fecha de nacimiento, tiene lugar de nacimiento, tiene un número de documento, tiene una foto, ¿sí? En algunas veces incluso te cogen la huella dactilar, tiene una dirección y progresivamente sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Entonces, una de las cuestiones importantes, un código postal, ¿sí? Fundamental. El número es uno de los aspectos más importantes para vincularlo, ¿no? Y entonces lo siguiente es el lugar, porque si él se identifica con el lugar estaría bajo control del que tiene derecho sobre tierra falsamente, ¿no? Y la foto para crear un símil, para que se parezca, el individuo real se parezca al individuo que aparece en la imagen. Entonces, este individuo, que es la ficción jurídica, ellos no pueden interactuar con el ser real. Entonces lo que hacen es trabajar con el doble y al doble le imponen todas las cosas que no le pueden imponer al natural. Porque al natural no le puedes poner todas estas cosas porque todo esto es falso. Entonces caes por su propia lógica, se cae todas estas cosas que le quieren poner alrededor. Bien, porque es natural, es de los dioses. O sea, es una cuestión que es jurisdicción de los dioses. ¿Qué hacen estos tipos hablando o sacando normativas sobre cosas que solo ponen los dioses y ya las dejaron zanjadas? Entonces, como no pueden hacerlas, entonces las van a hacer sobre el individuo, que es la ficción jurídica. Entonces, a la ficción jurídica le hacen que se identifique en un lugar que tenía copyright de ellos, que llaman la nación, le ponen un número como si fuese un código de barras numérico que le pertenece a los que controlan el derecho marítimo, ponen una foto para vincularlo, ¿sí? Le ponen le dan un nombre que es exactamente igual a como la gente lo llama, que es el de certificado de nacimiento, ¿no? Para que el individuo se confunda entre el ser real, como lo llaman sus conocidos, y el nombre que está registrado como ficción jurídica, ¿sí? Luego está la fecha, que la fecha es, ¿cómo se dice? La fecha del nacimiento de Cristo, que tiene copyright del Vaticano, porque fueron ellos los que se lo inventaron, porque Jesús no nació el 25 de diciembre, ni el día, en el año cero. Entonces es un invento de ellos, entonces estás bajo la jurisdicción de la fecha de ellos. Y luego la dirección, que es una especificación del lugar con código postal, porque lo que hacen es repartir toda la tierra en códigos para, como no pueden dominar el lugar en sí, porque es natural, entonces lo codifican y hacen que la gente acepte esa codificación. Entonces el código es código postal 5432, quiere decir que es de una sección que ellos le han atribuido a la Tierra. Pero es que a la Tierra no le puedes dar secciones porque no tiene números. Si uno va al exterior, si no es porque te lo dicen ellos, tú escarbas y ves que no hay ningún número. ¿Sí? No hay. Los pájaros no tienen ningún número, el árbol no tiene ningún número. Entonces ellos tienen que ponerle número y uno podría decir, pues esto es falso. Pero como lo hacen inventándose la ficción jurídica, entonces hace pensar que es real. Entonces es repetir la misma mentira hasta que parezca como que es verdad. Y lo más importante, decirle al individuo, ¿es usted este? Y en el momento en que tú dices sí, dice, vale, te has vinculado con la ficción jurídica. Ellos no pueden operar sobre el ser real. ¿Por qué? Porque el ser real no ha causado pérdida
¿sí? Ni ha causado daño. Cuando causa daño y pérdida, pues lógico que sí. Pero si no le ha causado pérdida ni daño a otro ser vivo, no hay nada que hacer. De hecho, él mismo podría irse a un barranco y empezar a tirar piedras o a romper árboles y nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Porque no le está haciendo daño a otro ser real. ¿Sí? Si fuese una especie de lugar comunitario, una comunidad, una tribu, un clan, y las cosas las compartimos entre nosotros y nosotros le rompemos las cosas que son comunitarias, pues habría que reunirse con él para preguntarle qué es lo que está haciendo porque daña cosas que todos estamos utilizando y si se ve que la persona reincide y persiste, pues le piden que se vaya. ¿Qué va a hacer? Va a pelear él contra todo el pueblo. Se va, ¿no? Entonces son formas de manejar las cosas muy distintas, pero no lo meterían preso por estar rompiendo árboles o por estar matando animales que están por ahí sueltos, ¿sí? Simplemente, como nos perjudica a todos, si no es para su consumo, pues es el clan el que hablaría con él si está perjudicando al clan, ¿sí? Y si no se puede solucionar, o sea, primero que de explicaciones y si no se le expulsa. Pero si entra en la propiedad de otro a robar las cosas de él, entonces ya tenemos que hablar de compensación. Entonces, todas las cosas que piden de dinero para esto y registros y certificados y multas, esas cosas que tienen que ver con el otro individuo, si no tiene nada que ver con pérdida ni daño a ese individuo. Entonces, todas estas cosas ficticias, ¿sí? Es ese positivismo que se traduce en normas y normas y normas y normas y normas, muchas de las cuales en realidad, como digo, no tienen un fundamento basado en la ley natural, sino que tienen que ver es con comercio. ¿Sí? Porque si nosotros decimos aquí está el individuo A y este es el individuo B, este no le causa daño a este y este no le causa daño a este. Entonces, cuando llega unos individuos, ¿no? Y se inventan que existe una cosa llamada Estado, ¿sí? Una cajita artificial, porque esto es artificial, ¿sí? Es ficcionado. O sea, se basa en la imaginación, porque no existe. O sea, si una persona le dice, no, esto es del Estado, y dice, muy bien, llámame al Estado que quiero hablar con él, ¿a quién te van a llamar? No hay nadie, porque el Estado no es otra cosa sino la sumatoria del conjunto de individuos que están estructurando una nación, ¿sí? Entonces, aquí no hay nadie a quien llamar, simplemente son estos que les interesa el beneficio, ¿vale? Y porque ellos básicamente es como si hubiesen vendido su nación a multinacionales, a corporaciones. Las corporaciones quieren buscar la manera en la que hacen que ellos sean unidades productivas que le generen a ellos riqueza. Ese es en realidad el objetivo, no tiene que ver con leyes. Bien, entonces lo que han hecho es coger la ley natural, tratar de esconderla y poner en su lugar una ley de comercio. Por esa razón, muchas veces o cosas que ocurren no te dicen, vale, vas a reponerle a este individuo el daño que le has causado, sino que muchas veces le vas a dar al Estado X cantidad de tu dinero. Y dice que el Estado, pero si el Estado no es real, el Estado lo estamos, nosotros pusimos a estos individuos para que lo administren para el beneficio de nosotros. Entonces, ¿por qué ahora me está pidiendo él mismo que lo puse para que me beneficie? Me quiere sacar un dinero que no tiene que ver con el daño causado a nadie, porque yo a él no le he hecho nada. Entonces, ¿para qué quieres tú mi dinero? ¿Sí? Entonces se establecen pautas de comercio que al final lo único que es el beneficio de corporaciones. Entonces lo que hacen es convertir los países o los estados en corporaciones. Y después están muchas otras corporaciones, ¿sí? De todo tipo. Entonces todos los estados, sus municipios, sus pueblos, sus ciudades, todos son corporaciones. De hecho, si uno se va al juzgado, ¿sí? A la policía, al hospital, bueno, todas las cosas que uno quiera ver, oficinas, etcétera, todos son corporaciones. De hecho, uno puede buscar el nombre de esa empresa en upic.d, ¿sí? Que gestiona los números comerciales de todas las empresas y va a encontrar que ahí está el juzgado, está la policía, los hospitales, no sé qué, sé cuánto, están los estados, las ciudades, los municipios, todas sus cosas, todo está registrado con número de comercio. Entonces, es una cuestión de comercio, quiere decir que es para hacer comercio, trading, ¿no?
trade. Ahí viene, trade es de donde viene la palabra tradición, ¿sí? La traditio, ¿sí? Que es dar una cosa a cambio de otra. Entonces, tiene que ver es con el intercambio de propiedad, no con el hecho de causar daño o no a otra persona. No tiene ningún sentido. Por eso, el positivismo en realidad es ilegítimo, ilegal e inmoral. No tiene absolutamente nada que ver ni con el derecho ni con ley, ¿sí? Ahora, voy a seguir un momentito, ahora miro las preguntas que he puesto a André. Sí, bueno, como estaba explicando, la mayoría de normas y cosas que ponen no tienen absolutamente nada que ver en ningún sentido con lo que estamos hablando. Y había aquí un punto que quería comentar, que a ver, ¿dónde fue que lo vi? Ah, se me fue. Bueno, sí, básicamente que es una usurpación en contra del derecho natural. Y como ya expliqué en su momento, que ellos llaman, ¿sí?, a las cosas, las llaman leyes cuando no son leyes. Son legislaciones, ¿sí? Legislaciones, son estatutos, son normativas. En Estados Unidos, por ejemplo, se usa mucho actas, ¿sí? Acts quiere decir de actos, ¿sí? O hechos. Y a todo esto le llaman leyes, pero es que ninguna de ellas es ley. Todas estas son cosas del positivismo. Las leyes, como dije, del lex, de la palabra donde viene también el proto-indoeuropeo y el sánscrito y otras lenguas que lo llamaban leg, ¿sí? Leg, y si uno se va al inglés, leg significa pierna, porque es el fundamento, ¿sí? Y si uno se va a la palabra rey, ¿sí? Es de donde viene regis, ¿sí? Registrar, registro, regir, ¿sí? Y si uno se va al hebreo, encuentra que regl, ¿sí?, también es pierna o pie. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de fundamentos, ¿sí? Las bases mismas de las cosas que vienen de los dioses, ¿vale? No son dadas por los hombres. Los hombres no pueden poner leyes, porque no le puedes poner normas, o sea, no le puedes poner leyes a uno que es igual a ti. Aparte de las leyes ya están puestas. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Entonces lo que hay son legislaciones, estatutos, normativas, como digo, actas, que estamos como por esta jerarquía de aquí, ¿sí? Están ¿qué otras cosas ponen ellos? Sí, eso, legislaciones, estatutos, normas. Y bueno, también están por aquí a esta altura más o menos las regulaciones. Y si uno ve, regulación también viene de esto, de regular, ¿sí? De poner una regla, bien, para que las cosas tengan una igualdad, una equidad. Pero es que todo esto es innecesario, no tienes que regular nada porque ya con el derecho natural se sobreentiende lo que es propio, ¿sí? No tienes que estar regulando nada. Las normas tienen que ajustarse a la ley natural. Las actas son innecesarias porque es que ya aquí te lo está diciendo todo. Las legislaciones, ¿qué sentido tienen? Tampoco. Los estatutos, que son, o sea, legislaciones y estatutos básicamente son jerarquías de esto es lo que se legisla, que llegan una serie de personas llamadas legisladores que dicen, vamos a poner una nueva norma. Artículo no sé qué, de tal día, de tal. Y esto es nuevo. ¿Por qué siguen saliendo cosas nuevas si ya esto ha existido desde siempre? Entonces, lo que se sigue promulgando no son más que más estructuras para perpetuar todas las formas de esclavitud, de meter a las personas en una jaula, quitarle más propiedad. Eso es en realidad lo que hacen legislando más cosas porque no hay nada más que legislar, ¿sí? Los estatutos, por ejemplo, es lo que quieren definir que es propio de un Estado, ¿sí? Como que son las pautas de un Estado, pero es que no lo están haciendo preguntándole a la gente.
Sí, el estatuto es de las estatuas. Antiguamente era de la estatua, porque en el centro de una ciudad se ponía la estatua patrona y debajo se ponían las normas de ese lugar. Si tú ibas a una ciudad o a un pueblo, te acercabas aquí y mirabas qué es lo que era permitido o no según las normas de ese pueblo, no sea que fueses a cometer una imprudencia y no sabías que para ellos eso no lo puedes hacer. Entonces de ahí viene esta la estatua. Entonces la estatua era lo que representaba el pueblo y qué era lo que el dios patrono consideraba. Pero como todos estos pueblos se han suscrito, ¿sí? A la esfera de las religiones que se llaman abrahámicas, entonces vuelven a lo mismo, se someten a lo que dice Jehová o Yahweh o Jesús o Alá o lo que quieran, ¿sí? Y al final todo vuelve a lo mismo. Entonces, cuando ellos dicen que el país se decreta católico, el país es musulmán, o el país es judío, o lo que sea, o es protestante, vuelven a los mismos principios de la ley natural. O en el mejor de los casos, si quieren meter la Biblia, entonces se van a los 10 mandamientos. Por tanto, esto tiene aún menos razón. ¿Qué estatutos vas a poner sobre qué estatua si ahora tú estás aceptando la ley divina? ¿Sí? Bueno, eso básicamente podría entrar en tecnicismos y definiciones de lo que ellos dicen que es y que si uno lo ven de una manera y otra, pero prefiero irme al centro, ¿sí? A la parte neurálgica, ¿sí? Y principal y prioritaria de lo que hay realmente, lo que hay detrás, ¿sí? No lo que ellos quieren que uno piense como quiere que lo veas. Es un tema muy extenso. Más importante entender cuál es el núcleo, la razón en sí de todo esto. Entonces, básicamente es buscar la forma de eliminar el derecho natural. ¿Ok? Bueno, para quien André pregunta, en verdad les digo que si sus antepasados hubiesen sido capaces de seguir los 10 mandamientos de Dios, Moisés no habría tenido nunca necesidad de sus 10 veces 10 mandamientos. Claro. El Evangelio de Esenios. En la época de Moisés, las normativas y las numerosas reglas para el pueblo son a raíz de que el humano no comprende que solo tienes que amar a Dios y al prójimo, que son, ¿qué? Que solo son dos sencillos pasos para estar en paz con uno mismo y los demás. Así es, claro. Lo que encontramos con la ley de Moisés es precisamente que, entendiéndose que no debe haber daño, ¿sí? Ni pérdida, o sea, que no le causas una pérdida a alguien, tiene que haber una toma de conciencia. De manera que si el individuo no tiene conciencia para entender lo que es no causar daño, entonces digamos que esto lo tienen que diluir o lo tienen que legislar. Entonces por eso a Moisés, o sea, las cosas que hizo Moisés, lo que él estableció se le llamaba el legislador. ¿Sí? El concepto de legislador. Podemos decir que eran los ángeles que estaban con Moisés planteando una serie de normas y les pusieron 10 mandamientos, ¿vale? Y bueno, que ya hemos hablado sobre esto. Uno observa aquí en los 10 mandamientos que te dicen no hurtar, ¿sí? No dar falso testimonio. Te están diciendo evitar cosas relacionadas con la codicia, ¿sí? Que pueden al final derivar en conspiraciones para conseguir poder, control, todas esas cosas. ¿Sí? La codicia podemos decir que es la raíz de la conspiración. También habla de la deshonra, ¿sí? A los padres. También podemos hablar del perjurio, usar el nombre de la deidad con otros fines, o sea, no ser una persona transparente. Eso lo podemos conectar también con la deshonra, son dos formas de deshonra, porque el honor está en la palabra de la persona. Entonces encuentras que deshonra ya te lo está diciendo aquí, te lo está diciendo aquí, te lo está diciendo aquí, esto es deshonra. Sí, esto puede llevar también a la deshonra, la conspiración. El hurtar también es un acto deshonroso. Casi todo esto se resume en deshonra, ¿sí? O deshonor, no tener honor. Bien, entonces es lo primero una de las cosas que le están explicando al pueblo de Israel allí. Luego les hablan de otras cosas que, si las analizas debidamente, no tienen que ver directamente con la ley natural, ¿sí? Lo que tienen que ver es con algo que se esconde más en el derecho.
el derecho en sí, lo que es el ius o la propiedad. ¿Sí? Entonces esto es más bien una cuestión de protección, ¿vale? Este es no hacer daño a otros y esto es cómo protegerte tú, que es, por ejemplo, no la idolatría, porque ya son cuestiones que traspasan la esfera simplemente del derecho natural y tienen que ver con conflictos políticos o geopolíticos, porque estamos hablando de que ya es una cuestión de teocracia, donde esa deidad, Elohim, tenía un problema con otras deidades de otros pueblos y, y el servir a esos individuos. Entonces había un sistema de esclavitud y un sistema de servidumbre entre diferentes pueblos a los dioses. Entonces no podías simplemente ceñirte a la ley natural como uno quisiera que fuese. Ah, solo la ley natural estaría bien. Tendrías que quitar la conspiración de ciertos dioses. Entonces había ciertos dioses que querían tener el control sobre el pueblo. Entonces, para evitar eso, se les tuvo que agregar otros mandamientos, como dice, no tendrás otros dioses, no te inclinarás a ellos, no orarás nada que esté en el cielo ni en la tierra, etcétera, etcétera. Hay unos mandamientos que de hecho son los primeros. Entonces uno diría que tiene esto que ver con la ley natural, no le estoy causando daño a nadie, ¿sí? Es el hecho de que ya es una cuestión de problemas geopolíticos respecto de otros dioses. Y eso incluso uno lo puede traducir a la época actual porque esos dioses se traducen en el concepto actual del Estado, ¿sí? Que es toda la cúpula, desde el presidente, el jefe, sí, lo que es el jefe de Estado, el CEO de la corporación o el país, y todos ellos que quieren tomar el control sobre el pueblo. Entonces, si uno lo ve en un sentido mucho más amplio, se puede dar cuenta de que estos tienen que ver con el honor entre las personas, ¿sí? No hacerse daño, básicamente igual que la ley natural. Pero esto es una forma de protección respecto de un problema geopolítico. Bien, entonces estaba protegiendo al pueblo y a las personas de problemas geopolíticos. Bien, porque si uno dice, no, pues el problema es tener estatua y figurillas, pues imagínate los niños jugando con juguetes que también son figurillas, sería un delito. Pero es que no tiene nada que ver con un problema político. ¿Sí? Es un problema que había otros dioses que querían usurpar. Entonces, si no creas una protección aquí, eso se sale de control y aparte la gente no lo entendía. Entonces, es decir, tienen unas normas que tienen que ver con gente, ahí ves un mandamiento, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y después encuentras otros que tienen que ver con eso, que tienen que proteger la jurisdicción. Entonces, incluyes el Shabbat como símbolo, ¿sí? Todo el tiempo, porque el Shabbat lo que está dando es jurisdicción a esta deidad. Está diciendo, yo estoy bajo esta deidad, los otros no tienen jurisdicción aquí. Cuando evitas la idolatría, evitas que otros entren a tener jurisdicción. Cuando las estatuas, lo mismo. Entonces, una y otra vez uno observa que esas normas tienen que ver es decir, yo estoy bajo la jurisdicción de esta deidad y evito que otras vengan a tomar control de la nación, de mi pueblo, de mi persona, etcétera, etcétera, porque está habiendo un problema entre los dioses. Bien, pues puede que no lo hayan explicado nunca a nadie, pero esa es la verdadera razón de estos 3 o 4 mandamientos que tienen que ver con esto, mientras los otros, ponle 6, ¿sí? Por ahí unos 6 más o menos, sí, creo que son unos 6 o 7, son estrictamente el honor entre las personas, ¿vale? Importante. Entonces, esa es la única, o sea, la verdadera diferencia entre lo que es la ley natural y los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos incluyen, ¿sí? Aspectos que tienen que ver con la protección geopolítica. O sea, o la protección sobre problemas que se están dando geopolíticos entre los dioses. Si no hubiese esos problemas, pues nos seguimos solo a la ley natural, no hace falta las otras normas. Entonces, muchas de ellas es para proteger el individuo y para eso también había que invocar a cierta deidad para que, o sea, invocar a cierta deidad para protegerse de otras, aunque en realidad con el hecho de mantener esas normativas ya estaban protegidos, ¿vale? A ver. De estas 10 veces 10, los escribas y los fariseos han hecho 100 veces 10 mandamientos. Bueno, eso es como el derecho positivo. Y han puesto insoportables cargas sobre sus hombros que ni ellos mismos sobrellevan. Por cuanto más cercanos a Dios están los mandamientos, menos necesitamos. Cuanto más lejanos se hallan de Dios, más necesitamos entonces.
Por eso innumerables son las leyes de los fariseos y los escribas, 7 las leyes del Hijo del Hombre, 3 las de los ángeles y una la de Dios, Evangelio de los Esenios. Mira qué interesante esto que está comentando aquí, ¿sí? Y es básicamente lo que acabo de decir, no lo había leído, mira. 7 las leyes de los hijos de los hombres. Y eso, si encontramos los 10 mandamientos, ahí están, las que mencioné ahora, a lo mejor se me escapó alguna, ¿sí? 3 las de los hijos de los hombres, a ver, 7, 3 las de los ángeles y una la de Dios, o sea, son 11. Y uno diría, ¿cuáles son las 11 si son 10 mandamientos? En realidad son 10, pero ahí encontramos una que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí encontramos que en eso se resumen todas las demás. Entonces está la máxima y después está la otra. Ahora uno podría decir, vale, pero este mandamiento tampoco encaja con la ley natural, ¿no? Porque es daño, pérdida, ¿sí? Pérdida. Después tenemos 7 mandamientos relacionados a los hombres. De hecho, creo que Yeshua, Jesús lo menciona cuando viene un chico rico y le dice que necesita para llegar al reino de Dios. Luego tenemos 3, que cuando dice de los ángeles, pues es lo que yo entiendo que se está refiriendo a la cuestión geopolítica, ¿sí? Es una cuestión ya de jerarquía donde ellos necesitan tener jurisdicción para poder operar sobre la vida de las personas, ¿sí? Entonces aquí tienes los 10 mandamientos. Después tienes una que dice, amarás a, a Adonai, tu Elohim, o tu Eloah, ¿sí? Dice, en todo tu corazón, en toda tu alma, en toda tu alma, en toda tu mente, ¿sí? Y con todas tus fuerzas. Uno puede decir, vale, a ver, ¿esto qué tiene que ver con el derecho? ¿Vale? ¿Qué significa aquí Elohim, que es tu Eloah? Bien, si uno observa la jurisdicción también en el ámbito de las naciones, ellos te hacen cantar un himno, te ponen una bandera, te hacen incluso que compitas o que creas que tienes que competir contra los equipos de otras naciones. Entonces, tu equipo de baloncesto, de fútbol, de rugby, de lo que sea, de cualquier cosa, de fútbol, de ajedrez, y siempre hay una competencia, ¿sí? Muchas veces también ejércitos, el ejército de este contra el otro ejército, competiciones de artes marciales de un país contra otro país. Entonces, es siempre una nación luchando contra otra. ¿Qué es lo que está representando una nación contra otra en una pugna? Estos dioses enfrentándose a otros dioses. Este tiene su nación o su estado y este tiene el suyo. Y esto viene ocurriendo desde hace cientos de miles de años. Entonces, la gente lo que hace es ceñirse a su dios. Entonces vas a llamar a este dios Estados Unidos, lo vas a llamar México, lo vas a llamar España, Argentina, China, Corea, etc. Entonces, esos países, ¿sí?, están bajo un patrono, que es su dios. Ahora, que se genera un conflicto, pues es un tema muy amplio que ahora no me da tiempo de desarrollar, ¿no? Entre lo que sería la religión de ellos, la religión, ¿cómo le podríamos llamar? Eclesiástica o, bueno, no sé, la religión teórica, ¿sí? Que es la religión, pues el Islam y todas estas, el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, etc. Y lo que sea la religión del Estado, o lo que yo llamaría religión-Estado, ¿sí? Que es el culto mismo al Estado, donde la deidad principal sería el jefe de Estado y toda la cúpula, todas las normas son igual que las religiones tienen sus normas, pues las normas que te pone el Estado son las normas que pone él como si fuese tu Dios. De hecho, ellos se llaman el país, ¿sí? Y lo llaman patria. Y viene la patria pater. O sea, el pater es es el patrono, ¿sí? La palabra empadronamiento, ¿sí? O el padrón, o bueno, en general, muchas palabras vienen de ahí, que viene del padre, ¿no? Entonces, como el padre es el que tiene la autoridad. Entonces, lo que hacen es que crean de las naciones, de los estados, los países, los convierten en el concepto teocrático, como tenía el pueblo de Israel en la antigüedad. Y ellos entonces vienen a ser tu Dios es tu Estado. Cada vez que la persona declara que es su equipo de fútbol, que es su himno, que es su bandera, que es no sé qué, lo que está haciendo es aplicar la religión de Estado a pesar de que entre en conflicto con la religión que él profesa. Entonces, eso es lo que se llamaría entonces fornicación. Entonces se comete fornicación porque está sirviendo a dos dioses distintos.
Bien, dices profesar que le sirves a uno, pero en realidad estás sirviendo a otro. De modo que este concepto de Adonai Elohei, ¿sí? Al que tú sirves con mente, corazón, alma y fuerzas, lo que está diciendo es que tú estás legitimando cuál es la jurisdicción de mayor rango en tu vida, ¿vale? Esa es la razón pues, que hay detrás de todo esto, ¿no? A ver, ¿qué más por aquí comenta Andri? Como dice el Evangelio, los isenios, entre más conectados a Dios y a la luz, menos reglas y normas vamos a necesitar. Claro, es que aquí, ¿qué más normas? Dice, amarás al Señor tu Dios, a Adonai Elohei, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo, mira que lo pone como extensión, y a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, habla de la palabra amor, ¿sí? Mientras que está diciendo que el amor es la ley principal, debajo está el honor, ¿sí? Y ahí vas a contar, y después está ¿cómo se podría decir? ¿Cómo podemos resumir las otras? Pues vamos a tal como lo pone, no idolatría. ¿Sí? Entonces, más o menos es así como una especie de resumen, donde lo que está por encima de todos es el amor, luego el honor entre las personas y luego evitar la idolatría. Bien. Entonces, hay una diferencia aquí importante que hay que pienso que es fundamental aclararla. Aquí te dice idolatría, pero mucha gente no entiende lo que es la idolatría. Aquí te dice amar. Lo que han hecho, por ejemplo, uno observa en el cristianismo, es que cogen la figura de Yeshua, de Jesús, ¿sí? Y la han idolatrado. Ellos dicen que aman, pero en realidad lo que están haciendo no es un amor en el sentido de la conciencia, sino es en un sentido de la idolatría. Por tanto, por su desconocimiento y falta de comprensión, están invalidando la propia ley, están violando la ley en sí misma, ¿no? Bien, porque incluso aquí te está diciendo, no tendrás otros dioses, no te inclinarás a ellos, y ellos cogen a Yeshua y le hacen, pues algunos le hacen figuras, otros le hacen estatuas, ¿sí? Otros veneran el nombre, dicen el nombre Yeshua y el nombre, ¿sí? Y han cogido un ser que tiene carne, que tiene huesos, o sea, que es un ser que pertenece al nivel de la forma y lo han idolatrado. Bien, entonces la idolatría, ¿qué es? Idolatrar, ¿sí? Honrar la forma, ¿sí? La sustancia que es perceptible. Mientras que Yahweh dice, nunca vieron de mí ninguna imagen o casa de Israel, siempre de la antigüedad les dijo, nunca hubo casa, por eso se figura. Por eso los malajim, los ángeles se enfadaron cuando hicieron una estatua de oro con forma de becerro. Dice, pero ¿qué hacen cosas físicas si yo les mandé que no hicieran idolatría hacia cosas físicas? Por la cosa de la idolatría física es creer en la materia que no es real. ¿Sí? Entonces, por eso aquí dice amar. ¿Amar qué es? ¿Sí? Adquirir conciencia de que todos somos uno y que todos estamos dentro de Elohim. Y entonces lo que estás haciendo es que tú estás amando algo que no ves. Quiere decir que entonces lo que hay que amar es lo invisible. Y como lo invisible podrían ser hasta los espectros, te dice que hay un espíritu que sí es el que es sano. Entonces, volvemos a que todas estas definiciones tienen coherencia. Te está diciendo que lo invisible tiene que ser santo, no cualquier otro que pudiese ser demonios o formas de pensamiento o espíritus inmundos o cualquier cosa o fantasmas o difuntos, lo que sea. No, es que no es ese invisible, es este invisible. Bien, lo que sí es santo. Por eso dice, tú eres santo, santo, santo. Aclara en todo sentido que es en realidad lo invisible. Y uno diría, ¿y cómo lo puedo llamar? Espíritu. Entonces, lo que uno realmente debe centrarse en toda regla es dedicarse y centrarse y llamar lo que es el espíritu. Y esa es la base de todo. No es una deidad en particular, no es un individuo en particular, no es un nombre en particular, es lo que no es de la materia. O sea, la materia es una ilusión. Lo no visible, lo que pertenece al nivel de la mente, es lo que pertenece al mundo del espíritu. Esa es la regla número uno. Fíjate que lo está poniendo por encima porque sabe que esto es realmente el origen de todo. Porque incluso la ley natural es sobre lo que está en la forma. Pero aquí está trascendiendo la forma. Está diciendo primero es lo invisible, luego entre los semejantes, los individuos, la ley natural, el honor. Y luego las cuestiones políticas con los otros dioses y los otros problemas
¿sí? Es la tercera regla. Entonces, fíjate, primero lo espiritual, lo invisible, después el trato con nuestros semejantes y después las cuestiones geopolíticas, digamos, ¿no? Y eso ya cubre toda la jurisdicción. A ver, ya por último, a ver qué pregunta hay aquí. Entonces, la diferencia de ley y norma es que la ley es inmutable y las normas pueden ir variando dependiendo de la sociedad, la época y las necesidades. Exactamente, así es. Entonces, las personas que son más patriotas o aman a su país están idolatrando a una deidad, un falso dios. Así es, exacto. Y de hecho cometen fornicación porque están venerando a dos dioses distintos. O sea, si dijesen que que su religión es el Estado solamente, pues no cometen fornicación. Es decir, ese es su Dios, pues que su Dios le solucione, ¿no? Pero el problema es cuando dicen, por ejemplo, soy calvinista, pero también eh, estoy adscrito al concepto del Estado, ¿sí? O cuando dice, soy musulmán, pero también esta es mi patria. O cuando, aquí hay una incongruencia, porque es un conflicto de religiones, porque el Estado es una religión. De hecho, si uno mira las leyes y las normas y tal, lo llaman doctrina, ¿sí? Dice la doctrina de esto, porque es una religión, ¿sí? El culto al Estado o creer en el Estado es ponerlo como si fuese tu patria, tu padre. Y mira que Yeshua dijo, no tenéis ningún otro padre sino el que está en el cielo. Bien, bueno. Ok. Pues esta hay una última pregunta, a ver. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Exacto, exacto, ahí como lo resumí. Bueno, pues hasta ahí de momento. Sobre esta temática. Espero que haya sido entendible.